Al abrir un multicontacto que había hecho cortocircuito, descubrí que son dos láminas que corren por donde entran las clavijas. Una de ellas se había salido de su lugar, lo que provocó la falla. Tuve que ubicarla en el lugar preciso para que pudiera funcionar correctamente. A veces, cuando nosotros tenemos problemas en la vida, lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, nos lleva a que la mente se llene de tantas situaciones que se sale de su lugar y provoca que tengamos fallas a la hora de tomar decisiones. Es por eso que es muy importante que ubiquemos nuestra mente en el lugar preciso para que ésta funcione correctamente. Esta mañana, nuestro mensaje se llama Ubica tu mente. Vamos a aprender de la palabra de Dios. ¿Qué tal? Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este tiempo. Y bueno, como decíamos en la introducción, necesitamos ubicar la mente, ponerla en el lugar preciso, ponerla en el lugar donde va a funcionar correctamente, porque de otra manera nos va a causar fallas que en ciertas ocasiones van a ser muy grandes. Ubicar es poner en el lugar correcto algo o a alguien. Es ubicar la mente, ponerla en el lugar correcto para hacer lo correcto en el sentido correcto. Vamos a aprender de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que vayamos a Filipenses 4:8, que es el versículo que hemos estudiado durante estas semanas. Estamos en el ciclo En esto pensar. El apóstol Pablo estaba escribiendo una carta desde la cárcel a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipos. El apóstol Pablo estaba preso, estaba en una situación muy delicada. Había dos opciones. Una, que era muy probable que lo tuvieran que matar por ser cristiano, que estaba compartiendo un mensaje diferente a lo que toda la gente creía, y esto lo tomaban como una rebelión. Por el otro lado estaban los filipenses o los cristianos de Filipos, que estaban justo en la misma posición. Estaban siendo perseguidos por compartir una mentalidad diferente a la que estaban acostumbrados. Esto trajo dificultades y, sin embargo, el apóstol Pablo estaba diciendo: es muy importante que tú tengas tu mente en un lugar preciso, ubicada correctamente, para que en la toma de decisiones no te equivoques. El apóstol Pablo estaba, como decíamos, en la posición de que era muy probable de que lo mataran. Sin embargo, estaba conservando la calma. Él tenía una relación muy fuerte con Dios, su vida espiritual estaba muy bien cimentada y esto le ayudaba a que su mente estuviera bien ubicada. Él, a su vez, estaba dando estos consejos a los cristianos de la iglesia de Filipos. Tienes que tener tu mente clara. Por eso da algunos conceptos y les dice al final del versículo: en esto pensad. El versículo del que les estoy hablando es, decía yo, Filipenses 4:8, y lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús queremos ponernos en tus manos. Pedirte que nos guíes, que nos dirijas. En este tiempo que estamos viviendo tan difícil, Señor, ayúdanos para que podamos ubicar nuestra mente en el lugar preciso y nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a tomar las decisiones correctas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, pues vamos al primer punto. Vamos al primer punto de nuestro estudio y la primera enseñanza es: encuentra tu ubicación. Vamos a estudiar este pasaje. Y bien, de este pasaje nos vamos a enfocar en la frase que dice todo lo que es honesto. La semana pasada estudiamos todo lo que es verdadero. Ahora, todo lo que es honesto. Entonces decíamos, nuestra primera enseñanza es: encuentra tu ubicación. Hablaba hace rato de ese multicontacto que abrí y que encontré dos láminas, que una de ellas estaba fuera de su lugar. Para poderlo hacer funcionar, tuve que observar y encontrar dónde era la ubicación de esa lámina. Si yo la hubiera puesto en un lugar equivocado, era muy probable o que no funcionara o que nuevamente hiciera un corto y se echara a perder no solo el multicontacto, sino incluso toda la corriente eléctrica de la casa. Por eso es importante ubicar la posición correcta. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estaba siendo perseguido, estaba siendo señalado. Y muchas veces lo que a nosotros nos sucede, que cuando hay mucho ruido a nuestro alrededor, eso provoca que nos desviemos, que no nos concentremos y que no nos ubiquemos correctamente. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que la gente dice de ti en determinadas circunstancias? Te lo digo porque es bien importante. Cuando estamos enfrentando esas situaciones graves, la gente opina. Si tú tienes que tomar decisiones, la gente va a opinar de ti y algunos van a estar a tu favor, otros van a estar en contra, y lo que ellos digan te puede afectar. El apóstol Pablo estaba preso y estaban opinando de él. Algunos opinaban que estaba en lo correcto, otros opinaban que no, que era un hombre que no era bueno para la sociedad, para la comunidad en la que estaban viviendo, y que había que asesinarlo, había que desaparecerlo. Sin embargo, todo ese ruido al apóstol Pablo no le afectó. ¿A ti cómo te afecta el ruido que hacen los demás? La palabra honesto que encontramos en este versículo bíblico, en el original es la palabra semos, la palabra griega semos. Y esta palabra se usa como que no debemos de aceptar los juicios o los señalamientos de fuera. Fíjate, es interesante. Entonces, por eso es que nosotros debemos de sí escuchar lo que nos dicen, pero tenemos que analizarlo. Porque al final del versículo, la recomendación del apóstol Pablo es que debemos de pensar en lo honesto. Y la palabra pensar nos habla de reflexionar, de razonar, de deliberar. Por eso es que debemos de pensar en lo que piensan los demás de mí. Detenernos. ¿Es cierto lo que están hablando de mí? ¿Son injurias o están hablando solamente por hablar? Hay mucha gente, como dicen por ahí, que solo habla porque tiene boca. Y eso te puede afectar. Eso puede afectar muy fuerte tu estado anímico, puede afectar tu estado espiritual y sobre todo tu mente. Pero por eso también tienes que analizar lo que piensas de ti mismo. Te voy a confesar algo. Esta serie de sermones yo ya la había pensado desde hace tiempo. Y el nombre original que había encontrado para esta serie era Piensa en lo que piensas. Porque muchas veces no nos detenemos a pensar en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos a veces son agresivos. Nosotros nos agredimos a nosotros mismos. ¿Qué piensas de ti? Hay gente que tiene muy buena idea de sí mismo, pero hay personas que no. Hay personas que son autodestructivas y que se golpean una y otra vez
y que se lastiman a sí mismos. ¿Cuál es tu pensamiento de ti? A veces nos dejamos influenciar por lo que opinan otros. Otras ocasiones depende de nuestro amor propio. A veces depende también de nuestra circunstancia, de nuestro estado anímico, de cómo nos valoramos a nosotros mismos. ¿Qué estás pensando de ti? Hay quienes también tienen una idea más arriba de lo que en realidad son, y todos esos parámetros en exceso son malos. Si tú piensas demasiado bien de ti, no es tan correcto. Si piensas demasiado mal de ti, tampoco es correcto. Debemos de ubicar nuestro pensamiento, nuestra mente en el lugar correcto. Por eso es importante que tú te conozcas a ti mismo. Es importante que conozcas tus capacidades. Es importante que conozcas tus debilidades y puedas sacar una idea correcta, una conclusión correcta de quién eres. ¿Y sabes qué te va a ayudar? Piensa en lo que piensa Dios de ti. ¿Qué pensará Dios de ti? ¿Alguna vez te has detenido a observar eso? ¿A analizar eso? Lo que Dios puede pensar de una persona. ¿Sabes? Si tú te enfocas solamente en tus fallas, si tú te enfocas solamente en tus debilidades, si tú te enfocas en lo que la gente opina negativamente de ti, vas a creer que Dios piensa eso de ti. Pero te tengo una buena noticia. Dios no está poniendo toda su atención en tus defectos para señalártelos. Si acaso Él observa tus defectos, es para ayudarte a superarlos. Pero sabes, estoy seguro, por lo que he estudiado en la Biblia y por lo que he experimentado de Dios, que Él está poniendo su atención en lo que creó de ti, en lo que Él estuvo pensando cuando te creó. Porque Él no solamente creó la humanidad en general, Él se detuvo a dar un enfoque exclusivo a cada persona, a cada uno de los individuos que Él creó, lo creó con una capacidad exclusiva porque lo envió a la tierra a que cumpliera un propósito exclusivo. El propósito que tú vas a cumplir en la vida, el propósito que tú tienes aquí en la tierra es único. Nadie, absolutamente nadie más puede cumplir el propósito que tú tienes. Y Dios te creó exclusivamente para eso. El pensamiento de Dios está en lo que hizo de ti y lo que hizo para que tú vinieras a cumplir esa función. Ahora, si tú te has equivocado, Dios no está poniendo tanta atención en eso. Dios está poniendo atención en lo que Él va a lograr si tú permites que te tome entre sus manos y te guíe y te dé una forma exclusiva para cumplir con ese propósito. Dios no tiene malos pensamientos. Dios no es el criticón al que estamos acostumbrados a escuchar o al que estamos acostumbrados a enfrentarnos. Muchas veces desde casa nos han señalado. Muchas veces desde casa nos han quitado los ánimos. Muchas veces desde casa nos dijeron que nosotros no servíamos para nada. Muchas veces en casa nos humillaron, nos lastimaron y a pocos los empujaron y los levantaron y los animaron para decirles, tú puedes lograr grandes cosas. ¿Sabes? Dios te está observando. Y así como yo me detuve a observar esa barra donde tenía que meter una lámina en un lugar correcto para ubicarlo, Dios está esperando a que tú le des la oportunidad de tomarte, ubicarte en el lugar preciso y sobre todo ubicar tu mente en el lugar que Él quiere que tú la tengas. Por eso debemos de buscar a Dios.
No pongas tanta atención en lo que dice la gente de ti. Analiza lo que piensas de ti mismo, pero sobre todo, pon atención en lo que Dios está pensando de ti. Una vez que hagas esto, vas a poder empezar a actuar. Entonces sí, una vez que hayas encontrado cuál es tu posición, vas a poder posicionarte de tu ubicación. Vamos al segundo punto, vamos a la segunda enseñanza. Entonces dijimos, posiciónate en la ubicación. ¿Ya la observaste? ¿Ya viste dónde debes de estar? ¿Ya viste dónde debe estar tu mente? Ubícate, pero posiciónate de ello. Dice la palabra que estamos estudiando, todo lo honesto. Entonces, si nosotros pensamos en todo lo honesto, es pensar en tener una conducta digna de ejemplo. Porque nuestros pensamientos no se deben de quedar solamente en un pensamiento. No se debe de quedar solamente en un buen deseo. Nuestros pensamientos deben continuar trabajando al punto de que generen en nuestro cuerpo una acción. La palabra honesto que dijimos que en el griego es la palabra sebnos, habla también de una conducta digna de ejemplo. Cuando nosotros somos honestos, tenemos una conducta digna de ejemplo. Y una conducta digna de ejemplo es una conducta íntegra. O sea, que lo que piensas y hablas se conecta con tus acciones. Seguramente conoces a personas que hablan mucho. Seguramente conoces a personas que tienen grandes ideas, que todo el tiempo te están compartiendo una idea y los vuelves a ver y te comparten otra idea. O personas que te dicen, hoy tengo este plan, tengo este otro plan. Personas que dicen, estoy pensando en este negocio, estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en hacer aquello, pero nunca lo vemos que lo haga. Esa no es una persona íntegra. Esa es una persona que tiene un pensamiento, una persona que habla mucho, pero que no tiene una conducta íntegra. Quiere decir que su mente, aunque tenga buenas ideas, no está ubicada en el lugar correcto porque no se está posicionando esta persona en la ubicación correcta. Una vez que nosotros estemos ubicados en el lugar correcto, vamos a empezar a actuar tal y como pensamos. Eso es ser íntegro. Y sabes, la palabra de Dios nos empuja, nos impulsa a cada vez hacer mejor las cosas. Si tú estás haciendo algo bien, la palabra de Dios te impulsa a que lo hagas mejor. No te conformes con hacer las cosas bien. Hace muchos años tuve una serie de sermones que justamente hablaban de eso. No hagas las cosas bien, hazlas excelentes. O sea, que tu conducta sea ejemplar. Y cuando tu conducta es ejemplar, otros van a querer imitar tu conducta. Un ejemplo es algo que los demás quieren hacerlo, es algo que los demás quieren repetir. Es como un molde de esos que se vacía cera o se vacía cemento o se vacía oro o se vacía plata, y cuando se vacía y se abre el molde, el metal que metimos en ese molde toma la forma del molde. Tú debes de actuar de una manera que los demás te quieran imitar. Imagínate en esta situación que estamos viviendo. Tu conducta debe de ser una conducta íntegra,
O sea, que vaya acorde con lo que tú piensas, con lo que tú crees, con lo que tú hablas. Incluso hay personas que hasta enseñan y tiene que ir acorde su acción con todo eso. Una persona ejemplar es una persona que está llevando a cabo todo esto. ¿Tú cómo estás actuando? Y tomemos nuevamente el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba teniendo una conducta íntegra que él podía en algún momento decir, está bien, ya no me maten o tomen otra decisión ya no de matarme, tomen otra decisión de ya no tenerme encarcelado, me pueden soltar porque en este momento yo desisto de todo lo que creo. Ya no voy a decir lo que he pensado, lo que he creído, lo que he hecho. Ahora voy a hacer de otra manera. Esta persona entonces no sería íntegra. El apóstol Pablo entonces ya dejaría de ser ejemplar. Él era íntegro porque a pesar de que estaba siendo llevado a un punto donde podía morir, él decía, no voy a desistir de donde está mi mente, de donde están mis creencias y donde están mis acciones. Era íntegro, pero además estaba siendo ejemplar. ¿Para quién? Para todas las personas que lo estaban siguiendo. Ahora estamos leyendo la carta a los filipenses, pero no solamente estaba siendo ejemplo para la iglesia de Filipos, estaba siendo ejemplo para todas aquellas iglesias que él había estado fundando. Pero también estaba siendo ejemplo para las iglesias que se iban a crear más adelante. Y hoy en día, Él está siendo ejemplo para nosotros. Su conducta es ejemplar. Pero sabes, también nuestra conducta debería ser una conducta que lleve a las personas a reconocernos y ponernos en una posición especial. No es que nosotros hagamos o actuemos de algo para lograr o para querer que esas personas nos pongan en un lugar especial. No, no debe ser esa mentalidad. Debe ser una conducta que automáticamente lleve a las personas a ponernos en un lugar especial. ¿Sabes cuál puede ser ese lugar especial? En un lugar de autoridad. Y no la autoridad a la que estamos nosotros acostumbrados. No esa autoridad de mando, de imposición, sino una autoridad que nos da la consecuencia de nuestros actos. Cuando nosotros actuamos correctamente, automáticamente tenemos autoridad, porque es una autoridad moral. Y cuando nosotros somos cristianos, cuando tenemos una relación con Dios, también nos da una autoridad espiritual. Y por eso es que esta palabra decemos la utiliza el cuerpo de la Biblia para hablar de autoridad. Por ejemplo, el apóstol Pablo también la vuelve a utilizar cuando le escribe a Tito, cuando le está dando instrucciones de cómo deberían de ser los líderes de la iglesia. Cuando le habla a Timoteo también, ahí aparece esta palabra y le está diciendo qué características deben de tener las personas que van a estar en determinada posición en la iglesia. O sea, la consecuencia de sus actos es lo que los va a posicionar en un lugar, porque ese lugar o esa posición debe de ser con autoridad, la autoridad que se gana con sus acciones. Entonces, si tu mente está ubicada, si tu mente
ya se puso en el lugar preciso que debe de estar, te va a llevar a posicionarte en la ubicación correcta en tu vida, en tu actuar. Y eso te va a llevar a que tú seas un ejemplo para las demás personas. ¿Sabes? En esta situación, nosotros los cristianos deberíamos de ser un ejemplo. Deberíamos de ser un ejemplo de integridad, deberíamos de ser un ejemplo de actuación, un ejemplo de reaccionar ante las circunstancias. Deberíamos de tener una conducta que nos pone en un lugar especial. Una conducta, por ejemplo, que a los padres les da autoridad sobre sus hijos por cómo actúan y no sobre cómo los obligan a hacer algunas cosas. Es una conducta que hace lo que enseña. Por eso deberíamos de orar y pedirle a Dios que nos ayude, porque, ¿sabes? Necesitamos que Dios nos guíe a esa conducta. Necesitamos que Dios nos guíe la mente para llevarnos a una conducta correcta. Eso es lo que vamos a aprender en el tercer punto. Muestra a quién te está ubicando en la posición correcta. Vamos a la tercera enseñanza. Muestra con tus acciones a quién te está ubicando en el lugar correcto. Pensar en todo lo que es honesto es pensar en Dios. Y vamos nuevamente a la palabra que estamos estudiando, la palabra honesto, que en griego es la palabra semnos. Y esta palabra también se utiliza para elevado, excelso, majestuoso, espléndido, magnífico. Y también la encontramos para mostrar señales de un orden superior. ¿Y sabes algo extraordinario también que encontré? Que esta palabra semnos también se utiliza para mencionar el número 7. El número 7 es el número de Dios. Es el número que en la Biblia se identifica a Dios. Entonces, pensar en todo lo honesto es pensar en Dios. Es que Dios nos va a ayudar a ubicar nuestra mente, a actuar correctamente, porque si tenemos una relación con Dios, estamos siendo guiados por Dios. Entonces, una mente ubicada muestra los pensamientos guiados por Dios. Tú eres lo que piensas. Fíjate lo que dice Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro. El tesoro es algo valioso. ¿A qué le das valor? Si tu tesoro son las cuestiones materiales, puede ser tu casa, puede ser tu auto, puede ser tu celular, puede ser un perfume, puede ser, no sé, algo. ¿Ese es tu tesoro? Ahí está tu corazón. Tu corazón es el lugar donde se alojan tus pensamientos. Es el lugar donde están todos tus recuerdos, es el lugar donde están todos tus traumas, es el lugar donde están tus emociones. Por tanto, si tus pensamientos son tu corazón, entonces tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos están puestos en esas cosas materiales. Si tu tesoro es tu casa, tu mente solamente está ubicada en tu casa. Si tu tesoro es tu auto, tu mente está ubicada solamente en tu auto. Si tu tesoro es tu celular, tu mente está solamente ubicada en tu celular. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo más valioso para ti?
Si tu tesoro es Dios, porque a través de Dios se va a desprender toda una vida correcta en general, en todos los aspectos, entonces tus pensamientos van a reflejar que están siendo guiados por Dios. ¿En dónde está ubicada tu mente? ¿En dónde está enfocada tu mente? Porque una mente ubicada muestra también acciones guiadas por Dios. Una mente correctamente ubicada en el lugar preciso va a hacer una función correcta. Y vuelvo al ejemplo del multicontacto. Esas láminas que descubrí dentro del multicontacto. Si esas láminas están colocadas correctamente, van a hacer su función correctamente. Por eso cuando tú metes una clavija en el multicontacto y esas láminas están correctamente ubicadas, vas a lograr tener la corriente necesaria para utilizar el aparato que estás pensando utilizar. Pero si esas láminas no están correctas, están poniéndote en riesgo a ti, a tu aparato, al multicontacto y a muchas cosas que están alrededor conectadas en la corriente eléctrica. Por eso una mente ubicada tiene acciones guiadas por Dios. Acciones que van a generar un beneficio. Acciones que van a generar algo bueno para ti, para los que están a tu alrededor y para todo lo que te rodea. Personas en especial, porque el amor de Dios está ubicado en las personas. Las personas de tu primer círculo, que son tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus familiares, pero también empieza a extenderse hacia los demás. Cuando tú empiezas a tener acciones generadas hacia el beneficio de todos los que te rodean, entonces estás teniendo una mente ubicada que está guiada por Dios, tus pensamientos, tus acciones. Pero además una mente ubicada muestra una persona rendida a Dios. Y una persona rendida a Dios es una persona que está dispuesta a dejar su propio egoísmo, a dejar sus propios deseos para cumplir el plan con el que Dios lo ha creado. ¿Tú te imaginas que yo utilizara ese multicontacto para ponerlo como base para que una mesa no se desbalancee? No está cumpliendo el propósito con el que fue creado. Puede servir para eso, pero no fue creado para eso. Ese multicontacto sigue llamándose multicontacto porque fue creado para eso. Ya no puede ser llamado el aparatito que sirve para nivelar. No es un nivelador. Siempre se va a llamar multicontacto, porque para eso fue creado. Tú fuiste creado para algo. El hecho de que tu vida esté siendo usada para cosas diferentes para lo que fuiste creado, no quiere decir que tú ya no sirves para lo que fuiste creado. Deja que Dios ponga los ojos en tu vida. Deja que Dios te ubique la mente para que te ubique en el lugar correcto, para que tú hagas y desempeñes las funciones correctas y entonces tú puedas mostrar que tienes una mente guiada por Dios con
unas acciones guiadas por Dios y que estás funcionando correctamente porque te has rendido ante Dios. La gente te puede ubicar en una posición. Tus pensamientos te pueden ubicar en una posición, pero solamente Dios te puede ubicar en el lugar correcto. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de estar en tu casa, en este tiempo donde tenemos que empezar a pensar cómo vamos a volver cuando salgamos a la calle y a tener nuestra vida cotidiana, necesitamos tener una mente ubicada que nos guíe y nos dirija al plan correcto de Dios, para que entonces tú ya no estés preocupado en qué vas a hacer, porque Dios te va a guiar a lo que vas a hacer. Te invito a que oremos. Vamos a orar, vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a tener esa mente ubicada, Señor. Toma nuestra mente, Señor. Guíanos a donde está el lugar correcto en el que tiene que estar. Pero una vez que esté ahí, Señor, llévanos a actuar correctamente. Que esa mentalidad nos lleve a posicionarnos en el lugar que tú quieres que estemos. Ayúdanos a vencer nuestros temores. Ayúdanos a vencer nuestro ego. Ayúdanos a vencer todo lo que la gente puede pensar de nosotros y nos puede lastimar. Ayúdanos, bendito Dios, a tener un concepto equilibrado de quiénes somos. Ayúdanos a tener siempre en cuenta lo que tú piensas de nosotros para que podamos, Señor, llegar al punto donde nos quieres tener. Ayúdanos, Dios, para que en este tiempo dejemos a un lado nuestros temores y podamos ir seguros de que tú tienes un plan correcto para nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos. Levántanos, fortalécenos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias por acompañarnos. No quiero perder la oportunidad de enviar una felicitación a todas las madres ahora que es 10 de mayo. Les mandamos un abrazo. Pronto vamos a poder celebrar. Muchas gracias por acompañarme. Soy el pastor Arturo Guzmán de la Iglesia Bautista Fe, Amor y Esperanza de Cancún, Quintana Roo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.